La curva del ancho de banda de una modulación FM de un tono puro, calculada con el criterio del 1% que vimos en la cápsula recién pasada, es la base para un método llamado la curva universal. Para determinar el ancho de banda según el criterio del 1%. Según el criterio del 1%. Y aquí tal vez lo mejor que podemos hacer es simplemente revisitar. Revisitemos el ejemplo con una desviación de frecuencia delta F que es igual a 75 kHz y una frecuencia máxima que era 15 kHz, de donde habíamos encontrado, y aquí voy a volver atrás a ese ejemplo, habíamos encontrado que la desviación de frecuencia tiene un valor de 5 y el ancho de banda es de 180 kHz. De aquí entonces resultaba la desviación de frecuencia igual a 5 y de ahí resultaba el ancho de banda de FM es igual a 180 kHz. La curva universal es lo que se presenta aquí, en este gráfico. Este gráfico es tomado del texto de Heiken y de hecho se parece mucho a la curva del ancho de banda que habíamos visto según el criterio del 1%. Tenemos acá en el eje de abscisas también el índice de modulación, beta, y lo tenemos en escala logarítmica. Y en el eje de abscisas tenemos un ancho de banda normalizado. Este B larga sub t es nuestro, este B larga sub t es nuestro WFM, nuestra nomenclatura para el ancho de banda de FM, y este delta F es la desviación de frecuencia propiamente tal, es decir, en este eje se presenta el ancho de banda normalizado por la desviación de frecuencia, es decir, es esta curva azul de acá dentada, que en este eje se normaliza por la desviación de frecuencia y estos puntos de transición que generan esta curva dentada se omiten y simplemente se presenta una curva suavizada entre medio donde estos puntos a veces están por encima, a veces están por debajo, justamente van denotando algunos de los puntos de transición de la curva dentada. Esto es lo que conocemos como la curva universal. ¿Y cómo se utiliza esta curva universal? Entonces, veámoslo con este ejemplo. Entonces, curva universal. Primer paso es entrar por, vamos a poner acá 1, y 1 es la desviación de frecuencia o el valor de beta. En nuestro caso, habíamos dicho que D igual a 5. Y esto entonces es nuestro punto de entrada 1. Con eso
vamos hacia arriba y leemos un valor de este ancho de banda normalizado, que en este caso es W sub Fm dividido por delta F, es más o menos igual a 3,2. Si lo leemos acá está un poquito sobre el 3, pero no es 4, así que digamos 3,2. Y esta es nuestra salida, que la vamos a llamar simplemente el número 2. Entonces B, leer el valor 2. Y una vez que se leyó ese valor, bueno, C es simplemente decir que el valor leído en 2 es igual a el ancho de banda de Fm dividido por delta F, y eso sabemos que es igual a 3,2, pero además sabemos que es igual a el ancho de banda de Fm dividido por 75 kHz. ¿Por qué? Porque aquí arriba habíamos dicho que la desviación de frecuencia es 75 kHz. Entonces, automáticamente resulta que así, despejando el ancho de banda de Fm, es igual a 3,2 por 75 kHz, y eso da 240 kHz. Ese es el uso de la curva universal, donde la única diferencia con respecto a lo que habíamos aprendido con el criterio del 1% es que está esta normalización del eje de ordenadas del ancho de banda que hay que corregir por la desviación de frecuencia. Esa es la curva universal para determinar el ancho de banda de FM. Está graficada típicamente en función de beta, pero podemos entrar perfectamente sin ningún problema con una desviación de frecuencia.